muchachos están integrándose. Hay nuevos integrantes que están dentro del grupo y ahí van muy bien. Los felicito por el tiempo que le han dedicado para ministrarnos. Amén. Así que esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema que tiene mucha relevancia con nuestra vida personal y tiene que ver con la forma en la que vivimos. Todos vivimos de alguna forma y un estilo de vida diferente, y la vida de cada quien la determina en base a lo que piensa. Según como yo pienso, es como yo voy a vivir. Si yo pienso en cosas malas, mi vida va a ser una vida ligada a lo malo y los frutos van a ser malos. Si yo pienso en cosas buenas, mi vida va a estar ligada a lo bueno y los frutos van a ser buenos. Depende de lo que yo alimente en mi mente, es lo que mi corazón va a sentir. Vemos, pensamos, sentimos. Y si yo veo con ojos de bondad, entonces pienso lo bueno y siento lo bueno. La Biblia habla que las ventanas del alma o los ojos del alma tienen que ver con lo que vemos. Así que el mirar nos lleva a muchas cosas. No todo lo que vemos es como lo que pensamos. ¿Está conmigo? Dice la Escritura, hablando el Señor, que Dios no mira lo que mira el hombre. Lo que pienso hace en su momento que yo sienta en mi corazón, y de la abundancia de mi corazón expresa mi boca, cosas buenas o cosas malas. Así que el tema que he puesto por título al sermón de esta mañana es pensar diferente para vivir diferente. Y vamos a hablar acerca de la vida en Cristo Jesús, pensar como Dios quiere que pensemos y hacer a un lado poco a poco nuestros pensamientos. Eso no limita que podamos tener la libertad de pensar por nosotros mismos, pero sí que entendamos que Dios siempre nos va a indicar lo mejor para nuestra vida. Vaya conmigo, por favor, al profeta Isaías, capítulo número 55. Isaías, capítulo 55, y vamos a ir analizando cómo el profeta Isaías, que hace referencia a nuestro Señor Jesús de manera profética, en este capítulo él empieza a hablar como haciendo una invitación a todos en general. Es como que, hey, aquí estoy llamando la atención para que vengan y se acerquen a Dios. Cuando una persona ofrece algo gratis, dice, vengan todos, lo que estoy ofreciendo es gratis. Y normalmente cuando alguien ofrece algo gratis, ¿qué es lo que comúnmente sucede? Se empieza a juntar mucha gente y esa gente le dice a otros, hey, vengan, están dando algo gratis. Y la gente, a muchos ni saben qué es, pero están dando y van y reciben lo que en ese momento están dando de manera gratuita. El profeta menciona en este capítulo, verso número 1, si usted me acompaña, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Lo primero que dice el profeta es hacer una invitación a todos. Es una invitación para todos en general, y está diciendo, aprovechen esta oferta, aprovechen este anuncio, aprovechen lo que les voy a decir. Y lo primero que él dice, esta oferta o este ofrecimiento, cuando digo oferta es lo que nos ofrece, es algo que debemos de aprovechar. Y en este pasaje dice, venid a las aguas. ¿Cuántos recuerdan que en el inicio de la escritura, de la palabra del Señor, cuando Dios empezó su creación, dice la escritura que en el principio el Espíritu de Dios se movía, ¿en dónde? ¿Sobre el agua o sobre las aguas? Sobre las aguas. Muy bien. El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Desde el Génesis 1, ahora vemos a través del profeta cómo Dios, a través del profeta, dice,
vengan todos los sedientos a las aguas. Y está diciendo que nos acerquemos a Dios para saciar nuestra sed. Y cuando habla venid a saciar la sed, no está hablando literalmente solamente del agua física, está hablando de espiritualmente la necesidad de ser saciados en nuestra alma. ¿Se acuerdan del salmista en el Salmo 42 cuando él exclama diciendo, mi alma tiene sed de Dios? Nuestra alma tiene una sed de Dios, así como el cuerpo físico tiene sed y va uno y busca el agua y se sacia con esa agua, la necesidad física. Nuestra alma también tiene una necesidad de ser saciada, y la única manera de ser saciada nuestra alma es ir a Dios, porque Él promete darnos de esa agua que nos va a saciar. Venid todos los sedientos y vengan y tomen de estas aguas. Y sigue diciendo, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vemos tres cosas que se están ofreciendo: el tomar agua o venir a las aguas para saciar nuestra sed, pero también dice que el vino y la leche. Dice, sin dinero, sin pagar nada, tú vienes y te vamos a dar también vino y leche. Y déjeme profundizar un poquito, como a manera de introducción, acerca del vino y de la leche. Pero primero vamos a hablar del agua. Vaya conmigo, por favor, a Juan 7:37. El Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37. Nuestro Señor Jesús hace referencia a lo que el profeta Isaías está declarando en este capítulo 55 acerca de venid todos los sedientos a las aguas. Y Jesús lo dice de esta manera. Si usted va conmigo al versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, en su alma, correrán ríos de agua viva. Y ahí hace en el verso 39 como una explicación de esto. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que nos damos cuenta que el profeta habla de venir todos los sedientos a las aguas, y hace referencia a Jesús, que es el que viene a saciar la sed de la humanidad. A través de Jesucristo podemos ser saciados. Y Jesús dice, venid, de alguna forma lo declara, vengan a mí, venid a mí y beban de esta agua. Si alguno tiene sed, todos los sedientos. Y el que beba de esta agua, el que tenga la experiencia de venir al Señor, a su Dios, en su interior correrán ríos de agua viva. Una metáfora de lo que es el agua y lo que es el Espíritu Santo fluyendo en nuestro interior, como una necesidad vital que tenemos que saciar en nuestro interior. Prioridad: el agua es vida, el Espíritu es vida. Si tenéis el Espíritu de Dios, tenéis vida, porque han recibido a Jesucristo como Salvador, y por ende en su interior corre ese río de agua viva. Pero ahora le pido que me acompañe, por favor, si puede ir al Salmo 104, verso 15. Salmo 104, verso 15. Y vamos a hacer referencia acerca del vino. Algunos dicen, bueno, pues es que Dios creó el vino. Aún Jesús mismo en el Nuevo Testamento, el agua la convirtió en vino. Y cuando se celebró la Santa Cena, la copa tenía vino. Y este pasaje, el salmista menciona que el vino produce algo. Escuche bien, el vino produce algo. Lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra vino, estamos pensando en lo que produce el vino en la persona,
y no estamos pensando en el vino que Dios nos ofrece en lo espiritual. Lo que pensamos, escuche bien, lo que pensamos es lo que sentimos. Y según lo que sentimos es lo que anhelamos o expresamos. Cuando el salmista habla del vino, él está haciendo referencia en este pasaje, Salmo 104, verso 15, y el vino que alegra el corazón del hombre. En el contexto dice que Dios creó el vino. El aceite también que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Así que vemos que una característica del vino en lo físico, ¿qué es lo que provoca en la persona? Según la Biblia, alegría. Alegría. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Cuando alguien se echa una copita de vino, dicen por ahí, anda alegre o anda muy alegre. Produce alegría. Dice Proverbios que no veamos el vino cuando rojea y que lo deseemos y podamos después llegar a un exceso y eso afecte nuestra vida. Pero de que está ahí, es parte de nuestra vida. Y yo decido y pienso y actúo si ese vino me va a traer alegría o me va a traer tristeza. Todo va a depender de lo que yo piense y lo que yo sienta. Ahora vaya conmigo, por favor, le voy a explicar un poco más. Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios 5, 18. El apóstol Pablo habla a la iglesia que está en Éfeso y les dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual hay conflictos, en lo cual hay división, en el cual hay problemas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren la diferencia del vino que menciona el salmista, que produce alegría, y cómo Pablo en Cristo Jesús define al vino no como algo que debemos de anhelar para embriagarnos, una saciedad física, sino que lo veamos como un vino espiritual, que es el Espíritu Santo de Dios, el aceite que viene también como un símbolo del Espíritu Santo, pero en este caso estamos hablando del vino. ¿Qué produce el Espíritu Santo en la vida del creyente? El primer punto es amor y el segundo es alegría, gozo, alegría. Cuando una persona se sacia de la presencia de Dios en el Espíritu Santo, produce una alegría en su interior. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo Jesús en su corazón. No puede estar triste alguien que todos los días busca saciarse con esa agua que Jesús menciona, que es el Espíritu Santo que corre en nuestro interior, pero también de ese vino que viene y sacia nuestra necesidad espiritual y empieza a tener una alegría. ¿Para qué? ¿Alegría para qué? Vaya conmigo a ese pasaje, Efesios capítulo 2, en nuestro interior, y que a pesar de que estemos pasando momentos difíciles y esto nos causa cierta debilidad o cansancio o desgaste, el gozo del Señor sigue presente. Y seguimos cantando con alegría y seguimos alabando a Dios con alegría y seguimos proclamando el nombre de Dios con alegría, porque el gozo que siento yo, dice el canto, ¿verdad?, el diablo no me lo puede quitar. Y no me lo puede quitar, ¿por qué? Porque no me lo dio el diablo, el gozo me lo dio Dios a través del Espíritu Santo. Así que independientemente de todos los ataques o aflicciones o maquinaciones que el diablo quiera atacar o quiera producir en la vida de un creyente,
El creyente que se sacia en la presencia de Dios, del vino del Espíritu Santo, y permite que el gozo del Señor se manifieste, la alegría del Señor se manifieste, no va a estar triste en medio de un problema, sino va a confiar en Dios. ¿Qué es lo que hace que una persona se preocupe, tenga ansiedad y se ponga triste? Las dificultades de la vida. Por eso el título del sermón: pensar diferente para vivir diferente. Depende de cómo yo piense, es como yo voy a tener mi semblante y voy a actuar. Si estoy pensando en un Dios que me da fortaleza, que me da gozo, que me da vida, yo voy a actuar en base a lo que estoy pensando, porque voy a sentir que lo que Dios está dándome puede manifestarse en mi vida. Depende de mí. Dios me da su palabra y yo decido si esa palabra entra a mi corazón y produce el fruto, o recibo esa palabra, pienso en ella, pero no siento en mi corazón. Me voy a explicar un poquito más. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él declaró unas palabras del profeta también diciendo: este pueblo de labios me honra, me alaba, pero su corazón no basta solamente con el decir lo que pienso, sino tiene que ser con el corazón. Si tú crees, tienes que creer con tu corazón. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, vaya conmigo, por favor, en esta parte final de Efesios 5:18, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona está saciada, y hablo de lo espiritual, va a dar gracias a Dios aunque las cosas no vayan bien. Y voy a poner un ejemplo de un hombre que se saciaba todos los días. Dice la Escritura que el hombre que fue un ejemplo para muchos hasta el día de hoy, llamado Job, siervo de Dios, dice la Escritura que él era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y todos los días él ofrecía sacrificios a Dios por él y por sus hijos. Y cuando habla de sacrificios, es que él buscaba la presencia del Señor en su vida y en toda su familia, y Dios saciaba la necesidad de toda la familia. ¿De qué manera? Dios ponía un cerco de protección en la vida de Job y todo lo que él tenía, aún sus hijos. El diablo no le podía quitar a Job el gozo, la alegría de ver la presencia de Dios fluir como un río de agua viva en su vida y en toda su familia. Es algo que saciaba internamente la vida de Job. Y eso no era lo que le producía la alegría o el gozo de poder seguir confiando en Dios. Dice la Escritura que después de que Dios permitió que Satanás lo atacara, le hiciera daño, pero que no lo tocara, si usted recuerda, mira, puedes tocar todo lo que él tiene, pero a él no me lo tocas. Aún Dios tiene un cuidado de nosotros. Dios nunca va a permitir que pasemos una situación, un problema que no podamos sobrellevar. Y Job, aunque hubo un momento en que las situaciones fueron tantas que le llegó la tristeza, la angustia, a llevarlo tal vez a maldecir el día que nació, como diciendo: ¿para qué Dios me permitiste vivir para pasar todo esto? Dice la Escritura que Job nunca pecó con su boca, nunca declaró en contra de Dios, sino todo lo contrario, de lo que había en su corazón lo declaraba y decía: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra, aún por más difícil que sea la situación, Dios me va a levantar. Eso es una persona saciada en la presencia de Dios continuamente, que aunque sienta que va a morir, sigue esperando en Dios, sigue confiando en Dios. Cuando llegó a enfermar y le decían: reniega, muérete ya, sigues reteniendo tu confianza en Dios. Y él dijo: ¿qué acaso solamente vamos a dar gracias a Dios por lo bueno que hemos recibido y no por lo malo que estamos enfrentando? Él está diciendo: tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo y por todo. ¿Tenemos que dar gracias a Dios entonces, pastor, por las cosas malas que enfrentamos? Claro que sí. Porque Dios permite que pasen las cosas con un propósito. Muchas veces para que volteemos nuestro rostro a Él y nos volvamos a Él y lo busquemos de corazón. Muchas veces permite situaciones de nuestra vida, no para que suframos,
sino para que aprendamos lo que Dios quiere que pensemos y hagamos en nuestra vida. Él quiere un cambio, una vida diferente, una vida no de acuerdo a mi pensamiento, sino una vida de acuerdo al pensamiento de Dios. Y Dios permite que pasemos situaciones así. Pero aún así, la Escritura nos enseña que Dios nunca nos abandona, nunca nos deja y siempre nos va a sacar adelante. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña a Hechos, capítulo 2, verso 14. La Biblia nos enseña que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien, sean buenas o sean malas, todo ayuda para bien. Tenemos que dar gracias a Dios por lo bueno y aún por lo malo, en todo y por todo. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Recuerdan lo que iniciamos leyendo con el profeta en Isaías 55? Dice ahí: venid todos los sedientos, vengan, pongan atención, escuchen lo que les voy a decir. Y aquí el pasaje hablando Pedro diciendo: escuchen lo que voy a decir, escuchen mis palabras. Verso 15: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis o como ustedes piensan, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ellos pensaban al ver a los discípulos hablando en otras lenguas que estaban borrachos. Y Pedro sale y se levanta diciendo a gran voz: escúchenme, lo que ustedes están viendo y están pensando no es así. Ellos no están ebrios. ¿Qué es lo que provoca que una persona esté ebria? El vino. Estos no están ebrios como ustedes suponen. Escuche bien lo que dice. Es lo que dijo el profeta Joel, verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Qué hermosa palabra que Pedro declara después de recibir el Espíritu Santo. Experimentar esa llenura del Espíritu Santo y sentir, dice la Escritura, no solamente el poder de Dios, sino sentir el fluir de ese río de agua viva en su boca. Porque hablaban y no les entendían, pero era Dios el que estaba hablando a través de ellos en una lengua que otros sí podían entender, y lo que escuchaban, dice la Escritura, que eran testimonios de las maravillas de Dios. Así que Pedro declara: lo que ellos están viviendo no es que hayan bebido vino, sino estuvieron 10 días orando, buscando que Dios saciara la sed de su alma, hasta que Dios envió el Espíritu Santo, río de agua viva, vino espiritual, y que los hace ahora estar saciados. Cuando alguien está saciado, está alegre y puede compartir con otros aquello que Dios le ha dado. Por último, en el aspecto del vino y del pan y de la leche que mencioné al principio, que el profeta Isaías declara que lo que ofrece es el vino, el agua y el pan. Pero vayamos a lo que es el pan. Salmo 19, verso número 8. Ya mencioné que lo que ofrecía el profeta Isaías era que nos acercáramos a Dios, los sedientos, y que nos acercáramos a las aguas. Y los que no teníamos dinero, pudiéramos ir y tomar gratuitamente del vino y de la leche. La presencia de Dios no se vende. La presencia de Dios, Dios la da gratuitamente a quien Él la pida. Si tú pides que el Espíritu Santo venga y llene tu vida, Dios te da y te da abundantemente.
Dice este pasaje, Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran, ¿qué dice? El corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Característica de los mandamientos de Dios, que provocan alegría en el corazón. ¿Qué es lo que puede provocar el Espíritu Santo? Alegría en el corazón. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Esta es la voluntad de Dios, pensamiento de Dios en nuestra vida. ¿Qué provoca la palabra de Dios en la vida del creyente? Alegría. Los mandamientos de Dios son rectos, provocan el gozo, provocan alegría en el corazón. Algo de las cosas que quisiera recordar es que los discípulos, cuando estaban con Jesús, dice la Escritura que ellos recibían la palabra y se deleitaban al escuchar la palabra del Señor. Y pasaban horas y ellos disfrutaban el tiempo con Dios escuchando la palabra del Señor. Pero llega el momento en el que Jesús tiene que ser pasado por un proceso, ser crucificado y al tercer día resucitar. Y la Biblia dice que los discípulos, cuando Jesús murió y vieron que lo sepultaron, ellos estaban encerrados, tristes. Se les acabó el gozo porque pensaron que su Señor estaba muerto. Estaban temerosos y tristes. Pero dice la Escritura que Jesús resucitó al tercer día. Y en algún momento se apareció a los discípulos donde estaban ellos reunidos para decirles: paz a vosotros, soy yo. Y de alguna manera ellos reconocieron a Jesús. Pero hubo un momento en el que Él aparece en un caminar de discípulos, donde ellos en ese camino, Él se les acerca y empiezan a platicar de las cosas del Señor. Y dicen ellos: oye, cuando escuchábamos hablar a esta persona, ¿no ardía nuestro corazón de la misma manera como ardía el corazón cuando Jesús nos hablaba? Y ellos reconocieron después o entendieron que era Jesús quien había estado con ellos y les estaba hablando, pero ya no era Jesús el que habían visto morir, ahora era Jesús el Cristo, el resucitado. Así que se llenó de alegría el corazón de los discípulos cuando lo vieron resucitar, cuando lo vieron vivo. Así que Jesús produce alegría en el corazón cuando Cristo vive en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, ya no pienso yo como yo pensaba antes, ahora Cristo vive en mí y pienso ahora como el Señor me enseña a pensar de acuerdo a su palabra. Y ahora soy feliz, soy alegre, cuando antes no estaba satisfecho. Antes buscaba satisfacer mi necesidad interna y perseguía a los cristianos buscando agradar a Dios y los metía a la cárcel y consentía en la muerte de muchos. Pero ahora que he tenido un encuentro con Jesús, me he dado cuenta que lo que hice en el pasado nada me sació, pero ahora en Cristo Jesús tengo mi corazón alegre y me siento saciado. Y ya no quiero volver a vivir como yo vivía antes, ya no quiero volver a pensar como yo pensaba antes. Ahora yo quiero vivir esta nueva vida en Cristo Jesús. Pensar diferente para vivir diferente. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Pedro capítulo 2, verso 2. Solamente estoy en la introducción. Agua, aceite y leche. La palabra de Dios, metafóricamente, lo vemos en diferentes partes de la Escritura. En este caso, 1 de Pedro 2:2, como la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Y Pedro les escribe diciendo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esto de la leche espiritual lo vemos en 1 de Corintios y en Hebreos, y hace referencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el consejo de Dios, es la leche espiritual. También la conocemos como el pan espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así que hablamos del agua como algo que sacia una necesidad. Hablamos del vino
como algo que provoca una alegría. Y hablamos también de la leche como aquello que nos hace crecer, desarrollar la vida cristiana. Así que hasta ahí podemos decir, entendemos lo que el profeta menciona cuando dice: venid los sedientos a las aguas, y los que no tienen dinero vengan y compren y coman. Vengan y compren sin dinero y sin precio vino y leche. Está diciendo 3 ocasiones: vengan. Yo le pregunto, cuando el Señor nos pide que vayamos a Él, Él nos está invitando a que le permitamos, escuche bien, le permitamos que Él nos dé de gracia, gratuitamente, lo que tanto necesitamos. Y solamente está diciendo: ven, ven, ven. A veces estoy cansado, a veces no tengo fuerzas, ya no quiero seguir adelante. Jesús dijo: ven, venid a mí. ¿Estás trabajado? ¿Estás cansado? Ven a mí, echa tu carga sobre mí, yo te haré descansar, pero tienes que venir. Y es una acción que tenemos que dar. Si yo pienso que acercarme a Dios, ir a Dios, me va a traer beneficios, yo me voy a acercar todos los días a Dios. Si yo pienso que orar a Dios me va a traer beneficios, todos los días yo voy a estar orando a Dios. Si yo pienso que la palabra de Dios me trae beneficio, todos los días yo voy a leer la palabra del Señor. Si yo pienso que el Espíritu Santo me va a traer beneficios, todos los días voy a pedir que el Espíritu Santo me llene. Pero si mi pensamiento no está, si mi pensamiento es erróneo y digo: pues no tiene caso que yo ore, si no pasa nada, no va a pasar nada, porque no vas a orar como Dios espera que ores. Si tu pensamiento está: ¿para qué pido el Espíritu Santo? Así estoy bien. Pues no va a pasar nada, porque en realidad tú no estás pensando en el beneficio que va a traer la presencia del Espíritu Santo a tu vida. Lo que tú pienses es lo que vas a sentir y es lo que tú vas a expresar y vas a anhelar. Termino estos puntos solamente del profeta Isaías. Vaya al verso número 2 de Isaías 55. Isaías 55, verso 2. Hace una pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Escuche bien. Cuando uno va a trabajar, a dedicar su tiempo o su jornada laboral, gana un recurso económico. Desde aquel entonces el profeta dice: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Muchos gastan el dinero en el vino físico, en el vino que sacia lo físico. Pero sigue diciendo: y vuestro trabajo en lo que no sacia. Está diciendo: ustedes están haciendo mucho, pero están logrando poco. No están saciados nunca, siempre quieren más, porque no están saciados. Vaya conmigo, por favor. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oídme, escúchenme, inclinad vuestro oído y venid a mí por 4ª ocasión, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, y las misericordias firmes de David estarán sobre sus vidas. El profeta termina diciendo con estos versículos: si en verdad ustedes quieren tener la experiencia de recibir lo que tanto necesitan para ser saciados, tienen que aprender a inclinar vuestro oído, poner atención a lo que Dios habla, al consejo de Dios, acercarnos a Dios, escuchar su voz, y dice: vivirá vuestra alma. ¿Qué pasa si no escucho el consejo de Dios? ¿Voy a seguir pensando en lo que a Dios no le agrada? ¿Voy a seguir haciendo lo que a Dios no le agrada? Y eso es pecado. La paga del pecado es muerte. Mas si yo pienso en las cosas de Dios y hago las cosas que a Dios le agradan, entonces vivirá nuestra alma. ¿Estamos bien hasta ahí? Yo puedo vivir mi vida pensando
como yo quiero, pero puedo morir eternamente. O puedo vivir mi vida pensando como Dios quiere y vivir eternamente. Dile al que está a tu lado, piensa diferente para vivir diferente. Algunos coloquialmente han dicho, ¿sabes qué? Tú necesitas cambiar tu chip. Quita ese chip viejo con pensamientos que no están bien y no son buenos y te traen cosas malas, y mete el chip bueno. Ahí va. Hay que sacar el chip del yo, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo decido, y meter el chip de Dios, lo que tú quieras, Señor, como tú quieras y cuando tú quieras. En otras palabras, ya no mi voluntad, sino ahora la voluntad de Dios en mí. Vaya conmigo, por favor. Isaías capítulo 55, verso número 6. Cuando venimos a Dios, cuando Él nos llama y nos dice, tengo muchas cosas que ofrecerte para saciar tu necesidad, vino, pan, leche, agua, lo que tú necesites, lo tengo, pero tienes que venir. Y cuando tú te acercas a Dios, es el momento en el que tú tienes que buscar lo que en realidad Dios te puede dar. Dice este pasaje, verso número 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Así que, si vamos a acercarnos a Dios y vamos a llamar a la presencia del Señor y le vamos a buscar para que Él nos dé lo que tanto anhelamos, le voy a decir algo, Dios se lo va a dar. Si usted se acerca a Dios y Dios ve su corazón y que su corazón es sincero, Dios no desprecia a un corazón contrito, humillado, sincero, que viene a buscar a Dios y que llama a la presencia de Dios para que sacie una necesidad en su vida, llámese como se llame. Dios dice en su palabra que Él saciará la sed de nuestra alma. Él escuchará y responderá. Clama a mí y yo te responderé. No dice, después te digo o después te aviso si te puedo resolver tu problema. Si tú clamas con un corazón lleno de fe, Dios responderá y Dios te librará y te sacará adelante de esa situación. Forma de pensar. Aquí lo reafirma en este pasaje diciendo, deje el impío su camino, verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hasta ahí, antes de entrar a lo que sigue, mire lo que quisiera reafirmar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Antes de permitir que Dios obre en nuestra vida, tenemos que dejar algo. Dice ahí, pensamiento y caminar. Una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que yo decido. Deje la persona esos pensamientos equivocados, erróneos, y esas decisiones o caminos erróneos. Porque si sigues en ese camino y en ese pensamiento, Dios no puede obrar, no puede saciar lo que tú estás esperando. Aunque tú te acerques y lo busques, cuando llegue en ese momento en que Dios esté delante de ti, lo primero que espera ver en ti es que tú hagas el primer paso de fe. Dejar tu pensamiento, dejar tus caminos en aquello en lo que tú has confiado siempre y empezar a considerar el pensamiento de Dios y el camino que Dios te muestra para saber que estás confiando en Él. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, a Moisés le dijo, ve y dile a Faraón que lo deje ir libre, y lo deja ir libre, y salen de Egipto. Dios iba guiando el camino de ellos. Había un mar. Señor, no podemos con este mar, ¿qué hacemos? No te detengas, sigue adelante. Y Dios se encargó del mar. Dios iba adelante. Dios puede abrir cualquier mar de problemas en tu vida para que sigas adelante.
siempre y cuando el camino sea direccionado por Dios. Entran al desierto y Dios los sigue guiando con una columna de nube y una columna de fuego, con una nube y la columna de fuego, y los va guiando en el día y en la noche. Dios va direccionando sus vidas. Si ellos caminan con la dirección de Dios y piensan como Dios quiere, los va a llevar a cumplir la promesa que Dios les hizo. El problema con el pueblo de Israel es que sí seguían al Señor, iban caminando porque el Señor les mostraba hacia dónde dirigirse, pero en el caminar sus pensamientos seguían siendo los mismos. En el desierto decían: ay, ¿por qué sufrir aquí tanto? Aquí no hay nada de comer, no hay nada que nos sacie. Tenemos sed. ¿Y qué hizo el Señor? Que le dijo a Moisés: de la roca va a salir el agua para que todos sean saciados. Usted recuerda simbólicamente quién es la roca, ¿verdad? Es Cristo Jesús. Pero ahí hubo agua. Tenemos hambre, queremos pan. Maná del cielo todos los días. Pero el pensamiento de ellos seguía quejarse contra Dios. Cuando les dio el agua, se quejaron con Dios y tuvo que darles agua de la piedra, de la roca. Tenían hambre y les tuvo que mandar maná del cielo. Se fueron más allá. Pues ya nos cansamos del pan, queremos carne. ¿A cuánto les gusta la carne asada? ¿Usted come carne asada todos los días? ¿Verdad que no? Pero cuando va a hacer la carne asada, trata de que sea la mejor carne asada, que tenga su salchichita, su quesadilla, su cebollita asada, todo, su limoncito, su salsa martajada, y ya no le muevo porque no hemos comido. El pueblo de Israel quería comer carne como comía en Egipto, y Dios le mandó codornices para que comieran. En el caminar, tu pensamiento te va a llevar a la queja. Pero en el caminar con Dios, el pensamiento que confía en Dios te va a llevar a dar gracias. Y cuando tú das gracias, aún por lo que no tienes, Dios dice: me diste gracias aún cuando no tenías nada. No solamente te voy a dar el agua, el pan, la carne, sino no voy a permitir que tu vestido se gaste en todo tu desierto. En otras palabras, yo te voy a sustentar en el desierto, porque has aprendido a pensar en mí y a confiar en mí. Mi pensamiento, como creyentes debemos de decir: eres tú, Señor. Dice la Escritura que en el caso del profeta, menciona, vaya conmigo nuevamente, tenemos que volvernos al Señor y dejar el pensamiento y el camino equivocado. Verso número 8. Dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo creo que está muy claro. El profeta está diciendo: al volvernos a Dios, al buscar a Dios, al llamar a Dios, tenemos que dejar pensamiento y camino equivocado y aceptar el pensamiento y el camino de Dios, porque el pensamiento y el camino de Dios es mucho más alto, mucho más grande que nuestro pensamiento y que nuestro camino. En otras palabras, nos está diciendo: si tú sigues pensando igual, vas a seguir viviendo igual. Si aprendes a cambiar tu pensamiento y pones mis palabras en tu corazón, en tu boca, en tu mente, entonces vas a vivir diferente. Lo difícil es hacer el cambio, dejar de pensar como he pensado siempre, porque al pensar así, yo no veo un Dios que puede saciar, que puede librarme, que puede sanarme, que puede proveerme, porque mi pensamiento me está diciendo que es con mis fuerzas y no con la ayuda de Dios. Jesús lo dijo: busquen primero el reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura. En realidad nos da una fórmula sencilla: buscad a Dios, buscad a Jehová, llamadle tanto que está cercano. Si nosotros buscamos a Dios, Dios se encarga de suplir todo lo demás. Claro, nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes, seguir trabajando. Pero ¿qué va a hacer Dios? A través del consejo, Él va a prosperar todo lo que hagamos, lo que actuemos. Y ahorita se lo voy a confirmar de acuerdo a la palabra.
no es solamente decir aquí me quedo esperando porque estoy confiando en Dios y que Dios me bendiga. No, el pensamiento de Dios nos va a llevar a que lo creamos y en base a lo que creemos es como vamos a actuar. A eso se le llama caminar en fe, actuar en fe. Puestos los ojos en Jesús, estoy confiando que voy a poder caminar diferente, actuar diferente y vivir diferente. Si no pongo los ojos en Jesús, no voy a caminar, ni a pensar, ni a actuar diferente. Verso número 10. Cuando tu pensamiento es fuerte, se convierte en una creencia. Es lo que tú crees. Y después, lo que tú crees es lo que haces. Usted ve 3 opciones para ganar un premio. Y usted dice, pues yo creo que la primera opción. Cree. Pero también puede ser la tercera opción. La primera y la tercera. Entonces no hay una convicción fuerte. Cuando es fuerte dices, la primera opción. La primera opción. Y aunque